Bueno, feliz sábado para todos. El día de hoy vamos a continuar con la serie de lecturas que decidimos tener. Ya hemos tenido la introducción y también hemos abordado un poco en el capítulo 2 y me gustaría como algunos elementos que nos van a ser funcionales para hoy. Entonces, recordando un poco lo que en el capítulo que Lili trabajó y que Martica trabajó en la introducción, donde había una serie de preguntas de dónde sale el patriarcado, de dónde, de si se concede como, si es biológico, si es un sistema o qué es, estamos como yendo a través del texto y del libro que hace Saini, descubriendo, identificando realmente cuál es, qué es qué significa el patriarcado o bajo qué es, si es biológico o qué es. Y me parece muy interesante el primer capítulo como ella aborda en Dominación, que Lili ya lo trabajó con todos nosotros, Ya, que soy. se va a través de varias culturas y empieza a analizar eh, diferentes formas de vida que tienen organizacional en todo el mundo. Entonces, primero en ese capítulo vamos a ver que se rastrea culturas como en China, en India, y donde, en donde se encuentra que efectivamente pues hay más de un sistema patriarcal y otra que es matriarcal o que las mujeres dominan mayoritariamente. Entonces ahí trabajamos algunas cosas bueno, cuando esos historiadores empiezan a revisar cuáles son esos elementos y si es que el patriarcado es algo que es homogéneo y ahí es donde se encuentra que no es homogéneo. Y hasta el día de hoy, pues nosotros podemos ver ya con el primer capítulo y este capítulo que vamos a abordar el día de hoy, que efectivamente no todas las sociedades son homogéneas y que sí se presentan algunas sociedades o algunos sistemas de vida o comunidades donde las mujeres son las que rigen como los negocios, cómo se lleva también el linaje, eh, cómo se le ponen los nombres y podemos ver eso. Eh, Quiero, quizás por lo que es largo el capítulo y no podemos ir quizás a párrafo, entonces quiero proponer inicialmente que nos ubiquemos en los hechos que Saini se va a centrar o en las ubicaciones donde ella va a trabajar y posteriormente propongo también que miremos algunos párrafos que son muy interesantes y que nos ayudan a ir identificando esa pregunta inicial de la introducción, si es una cuestión de algo biológico o es un sistema dominante que sea perpetuado por el patriarcado. Para empezar, me gustaría, ella nos lleva a muchos lugares y de verdad que es muy, muy chévere, como muy bonito ver esas diversas culturas indígenas en las que vamos a trabajar el día de hoy, pero entonces quiero que nos ubiquemos un poco en dónde vamos a estar trabajando. Este capítulo se va a enfocar ella eh, totalmente como en la región de Nueva York, en Estados Unidos, y vamos a trabajar alrededor de Seneca o en Seneca Falls, como dice el texto, y nos va a llevar después a un contexto atrás, 1660, donde estaban las culturas indígenas y como todas las tribus indígenas que habían en ese lugar. Entonces aquí tenemos la ubicación de Seneca Falls y pues empecemos. Entonces, eh, hay algo que ella va y vuelve y que me parece como muy valioso porque va entretejiendo y conectando eh, hasta el día de hoy también esas ideas que son predominantes en Estados Unidos y pues a nivel mundial también vemos estas ideas de la mujer que debe estar y su rol en la casa.
Sin embargo, también algo que me parece muy valioso que ella hace es que va haciendo como un paralelo eh, de lo que piensan las mujeres y también de cómo piensa el patriarcado. Y es muy bueno, es muy bonito saber eso y también muy bueno porque también nosotros hemos estudiado que esas dos fuentes de información están constantes. Y aquí ella lo identifica y a partir de analizar una tribu indígena como dos personas, una mujer, Gandhi, Gange y Morgan, cómo lo ven de diferente forma un sistema de indígena. Entonces, eh, permítanme, yo organizo un poquito. Inicialmente quiero que trabajemos en este lugar, entonces permítame un momentico. Bueno, entonces, eh, el lugar donde ella se ubica inicia el texto como en 1848, donde se da como esa primera convención para hablar temas de la mujer, de los derechos de la mujer. Y encontré aquí, por ejemplo, el acta de una de las mujeres que ella más va a mencionar y que también muchas escuelas en Sénica tienen el nombre de ella y es Elizabeth Cady Stanton. Y vemos, cuando veamos, hay escuelas, por ejemplo, que existen en este momento, que son escuelas de primaria que tienen el nombre de ella. Fue tan fuerte el movimiento femenino en esta ciudad que de verdad trascendió hasta el día de hoy. Y a través del texto, pues vamos a ir identificando que hasta las mujeres que tenían hijos ya se consideraban legítimos en esa ciudad y se consideraban como ciudadano legítimo. Tan fuerte fue ese movimiento. Y aquí hay otro personaje que ella va a hablar, que es Frederick Douglass, que también era del movimiento abolicionista y que estaba también a favor del sufragio femenino. Entonces, me gustaría que empecemos un poco como a darle contexto y leamos, que me acompañen leyendo y dando pues ahí empezar el debate pues el día de hoy. Quiero que empecemos leyendo, permítame un momentico, quiero que empecemos leyendo este párrafo, permítame un momento. ¿Es suficiente, si lo pueden ver? Si yo lo pongo en este tamaño, ¿ustedes lo pueden ver? ¿Lo pueden leer con claridad? ¿O requiere que agrande el texto? Yo Yo creo que sí leo. está bien. Listo. Entonces, vamos haciéndolo dinámico. No sé si lo empezamos para que todos vayamos. No sé si lo vamos a empezar, si quieren como en orden. No sé, Jess, si quieres, puedes empezar con el primer párrafo. ¿Yo? Sí, Ah, ok. Dice, perdón, en este. Vamos a empezar con este. de los historiadores. Los historiadores recuerdan aquella época como el amanecer del movimiento sufragista estadounidense. Uno de los oradores más destacados de la convención fue Frederick Douglass, el reformador social y abolicionista negro que había escapado de la esclavitud en 1838. Las organizadoras eran exclusivamente mujeres cristianas blancas, de clase media y con bastantes contactos. Entre ellas estaba Elizabeth Cady Stanton, de 32 años, que el primer día de la convención hizo el radical anuncio de que las mujeres se habían reunido aquí para declarar nuestro derecho a ser libres como el hombre es libre. Más tarde, Stanton sería considerada una pionera, autora de influyentes artículos y libros. Colaboró en The Woman's Bible, la Biblia de la Mujer, que cuestionaba polémicamente los supuestos religiosos sobre la inferioridad de la mujer y su sumisión al hombre. Bueno, entonces aquí ella ya nos está empezando, gracias Milles, gracias Jess. Ya nos está empezando a ubicar cuál era el contexto y quiénes estaban trabajando en esa primera convención. Son personas eran bastante, se movían bastante en el movimiento y tenían claro a partir de también, aquí cuando ya trabaja este término de la Biblia de la mujer,
ella también nos dice que algo muy fuerte que le dio pues fuerza a este movimiento que empieza en Seneca Falls, en esta primera convención, es cuestionarse por qué si los padres de la Declaración de la Independencia, los tres padres que es Thomas Jefferson, Adams y, bueno, ahorita los vamos a recordar bien, el otro nombre es muy fácil, bueno, acá yo lo tengo, permítame un momentico para no ir incierto, sino ir de una vez. Entonces, ellas empiezan a cuestionar por qué, por qué la declaración dice que somos iguales y por qué a nosotras no tenemos ese derecho al voto, porque entonces, y se devuelve, se hace rebote con la declaración y algo que me pareció muy, bueno, los padres aquí, yo los tengo, entonces los padres de la Declaración de la Independencia dice, bueno, somos iguales, pero cuando lo vamos a aplicar para las mujeres, empieza un choque donde ya entonces lo empiezan a ver de algo natural. O sea, para los hombres aplica, pero las mujeres empieza a ver como una contradicción entre ellos mismos. Entonces vamos a ver, traje aquí nuevamente, aunque la hemos estudiado varias veces, cómo empieza la Declaración de la Independencia y un poco como para leerla y recordarla y como llevarnos a ese momento de esa convención, porque parte fuerte de que Candy usó en el diálogo o que empezó en el diálogo y con la que abrió esa convención fue con esto. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres, y entonces volviéndolo como mujeres, que todas las mujeres somos creadas, hombres y mujeres somos creadas, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que estas, perdón, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres y mujeres los gobiernos, que derivan de sus poderes legítimos del consentimiento. Y así es como empieza la declaración. Y ellas dicen, bueno, por qué no se aplica para nosotras también? Bueno, quiero que vayamos un poco más adelante y nos vamos a ir a este párrafo que también nos da un poco de contexto. Permítame un momentico. Entonces tenemos, a ver, ¿quién nos puede ayudar leyendo este? Para que vayamos, para que todos podamos, César, todos podamos participar. Por favor, ¿me puedes colaborar con la historia es? Ok. La historia es una historia que los aficionados a la cultura occidental se cuentan unos a otros, escribe la feminista Donna Haraway. Ujú, continúa. Hasta, por favor, sumisión. Ah, ok. Dice, pienso en ello mientras deambulo por las salas poco iluminadas del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, a unas 5 horas al sureste de Seneca Falls. En 1939 se construyó aquí un diorama que representaba una escena titulada La vieja Nueva York. Contaba la historia del nacimiento de la ciudad en 1660, cuando los colonos europeos comenzaron a asentarse en el estado, y sobrevive hasta nuestros días. Detrás de un cristal de una maqueta de tamaño natural del líder colonial holandés Peter y el apellido, bueno, no sé cómo pronunciarlo, da la bienvenida a una delegación de Lenape, nativos americanos en cuyas tierras se asienta ahora la ciudad. Al fondo se ve un molino de viento de madera al estilo holandés y una flota de veleros europeos brillando detrás. Todos los holandeses de la escena van completamente vestidos. Ese líder colonial lleva sombrero y capa. En cambio, todas las figuras Lenape, incluida
una que representa a un líder y respetado delegado, el, el Sachem Oratim, viste en sencillos taparrabos rojos. A media distancia veo imágenes de mujeres nativas americanas que llevan pesadas cargas sobre sus espaldas desnudas, con la cara gacha. Su postura Ujú. implica sumisión. Bueno, entonces ahora ya nos está llevando a otro tiempo. En este momento estábamos en 1848. Ahora ya nos está llevando hasta 1660. Y resulta que ahí en Nueva York, más o menos en esta área, no sé si alguno anteriormente ha visto la película de Una noche en el museo, donde ahora nos está llevando a un museo muy cercano al lugar donde se celebró la convención en 1848, que fue construido bueno, ese es un museo que está construido eh, en 1939, que es este museo, y ella nos está llevando a una época atrás, que es en 1660, cuando en ese momento estaba la tribu Naple. Eran varias tribus que constituían una sola rama, pero ella nos está ahora llevando a ese momento. ¿Y para qué nos está llevando a ese momento? Voy a agrandar un poco para un poco darle cara a lo que nos acaba de leer César. Y es que eh, cuando nosotros vemos el video de cómo construyeron, esto es un diorama, es un vidrio, bueno, hay un vidrio y hay una representación a tamaño real en el museo, y lo que quieren ellos es como representar lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, recordemos que aquí lo que vamos a ver es el rol de la mujer y un poco de la lucha de cómo es ese sistema matriarcal y el patriarcal. Recordemos que los colonos pues venían de Europa y el sistema de ellos es meramente patriarcal, y llegan a Estados Unidos, pues, si nos ubicamos exactamente en Nueva York, llegan a un lugar donde están la cultura neple. Y en la cultura neple, según los historiadores, las que, las que dirigían, por ejemplo, las que orientaban la paz entre tribus, eran las mujeres. Y las mujeres eran las que cultivaban, y los hombres los que cazaban. Pero quizás no se veía esa diferencia como en los colonos, que sí decían la mujer es inferior. Ellos se veían iguales. De hecho ellas eran las que gobernaban en esa tribu, específicamente ahí, en Nueva York. Entonces, la representación que hacen en 1939 en el museo, ese diorama, muestra una realidad, no muestra la realidad que vivían en 1660, muestra otra realidad que posteriormente aquí les voy a pasar un enlace, donde en New York Times muestra que en 2018 les tocó se dieron cuenta, y con más historiadores y con ayuda de antropólogos, se dieron cuenta que ese diorama no representaba la realidad, y lo que decidieron hacer no fue cambiar el diorama, no fue cambiar cómo estaba la posición de las mujeres, sino lo único que decidieron hacer es hacer estos cuadros donde decían dónde se equivocaron. Entonces, por aquí nosotros vemos y agrandamos un poco más, dice que son, ahorita César nos decía, nos contaba cuando leía que los hombres neple estaban eh, dibujados con un taparrabo, y así estaban. Y las mujeres, dice que estaban como mujeres de carga. Y de hecho, en el diorama solamente hay 3 mujeres. Y ahí lo que ella nos intenta decir es que lo que representa ese diorama era que eran como mujeres de carga. Y los colonos, o los que estaban colonizando, que está el nombre, pues entonces con su sombrero, el molín que ahorita nos leían, y la capa que nos leía, que nos mostraba Zaini, como recordando esa historia. Ahora intentemos ver cómo en realidad era. Encontré una imagen que ahora se ve diferente. ¿Quiénes están ahí? Hay mujeres
porque estaban hablando de territorio. Recordemos que en ese caso los indígenas, los indígenas y las personas que estaban ahí no se dieron por muchos años, fueron más o menos 150 años de guerra donde no se cedía porque igualaba los soldados de los indígenas igualaban o superaban muchas veces las de los colonos. Y como lo representaban es que los hombres hablaban con los colonos, miren la distancia, y aquí hay una representación totalmente diferente, donde las mujeres están ahí, dialogando cómo es ese momento de paz, cómo es cómo librar las batallas, y es una representación totalmente diferente a lo que hacía el museo, o lo que hicieron en el Museo Natural. Otro punto que me pareció importante destacar y es que el Museo Natural se centra como en los animales, como en los antecedentes desde los dinosaurios, desde todos los animales que hubieron. Y las tribus indígenas están ahí, como si no fueran parte y no fueran parte en la historia de 1848. En 1848 todavía habían existente, todavía en la actualidad hay tribus indígenas en Estados Unidos, pero en 1848 una gran sufragista de Seneca Falls o de Seneca era ver las mujeres a la par en su mismo tiempo y que tenían más derechos que ellas, porque las mujeres podían salir, tener su propiedad, su nombre, podían no solamente las labores domésticas, como las mujeres de ese entonces, de 1848, estaban peleando por esos derechos. Entonces muchas de ellas decían, pero si ellos son como lo más como en la escala que los colonos y también en las personas que no estaban a favor del sufragio femenino, veían a los indígenas, a las tribus indígenas como lo más bajo, como en la escalera de la civilización. Pero sin embargo, esa escalera de civilización, pues tenía la mujer un rol más importante, ¿listo? Entonces, quiero que vamos a adelantarnos un poco en la lectura, bastante, y nos retrocedemos, porque quiero que sigamos como en el contexto de 1848 y podamos entender un poco más. Entonces, nos vamos a ir, permítame un momentico, yo me ubico. Nos vamos a ir varias páginas adelante. Algo que no tiene el libro es que no tiene numeración y eso es un poco complicado. Permítame un momentito. Sí. Entonces, 1, 2. A ver, es 4, 5, 6, 7. Jessica, también le puedes dar ahí en la lupita y buscas la palabra clave por la que empieza o y así puedes ubicar más rápido. Para decir el nombre. Sí, sí, sí. Ay, gracias, Jess. Es que uno aquí se paraliza en este momento. Es que el libro sí tiene numeración, pero nosotras en la traducción no le pusimos. Cristina. No, no aparece. A ver. Al pie. Bien. Ok, aquí ya está.
Em, a ver, otra persona que me colabore. Eh, Edita, Voy. ¿Desde dónde? vamos a empezar desde... hay varias cosas que me interesan de esta hoja y podemos saltearnos, o sea, quiero que leamos, es para entender un poco lo que estaba pasando en 1848 y entonces vamos a empezar en siglos y leamos desde siglos, por favor. Ok. Siglos antes de que se escribiera la Declaración de la Independencia, los europeos habían llegado a creer que el patriarcado era el orden divino del universo, desde el padre con autoridad sobre la familia hasta el monarca con dominio sobre la nación, y más arriba aún hasta Dios mismo. El historiador David Beavers de la Universidad King Mary de Londres, que ha investigado las actitudes hacia el género en la época del Imperio, escribe que desde el siglo XVI en adelante las instituciones del Estado y la sociedad inglesa estaban obsesionadas por reforzar este principio patriarcal a nivel familiar, local y nacional. Hacia 1700 se produjo una explosión de manuales sobre la gestión del hogar, cada uno de ellos palpitante por la ansiedad de mantener unas relaciones de género adecuadas, considerándolas también la piedra angular de la estabilidad política. Si la familia estuviera bajo control, si todos siguieran las normas de género al pie de la letra, el Estado estaría a salvo. Los padres fundadores de Estados Unidos heredaron la misma filosofía. La República Americana seguiría siendo segura mientras sus mujeres siguieran siendo domésticas, explica el historiador Brian Steele. ¿Hasta ahí o sigo? Tu micrófono. Entonces, varios apuntes, pero Edita, no te vayas porque vamos a seguir, me vas a colaborar según, vamos a leer los siguientes dos párrafos. Pero entonces, para que vayamos agregando, no sé si pues también vayan ayudándome a participar y como haciendo también parte como un debate. Entonces, estamos en 1848 y desde 1700 comportarse. Y el pensamiento que tenían los fundadores era, ¿el Estado va a estar a salvo si se cumple como las normas de comportamiento de las mujeres? Y bueno, más adelante, ahorita vamos a leer cómo era un poco más específico ese comportamiento que tenían que tener las mujeres. No sé si Edita quieres decir algo o alguno quiere ir viendo algo que ve interesante, pues no lo va a contar. Sí, no, claro, lo que tú has dicho, que vemos la formación de los Estados Unidos y están arrastrando una filosofía que es vieja, antigua. Es algo que no era nuevo y va desde el padre de familia, desde la familia, la nación y hasta Dios mismo, ¿ya? Porque es su creencia, incluso cuando hablamos de religión vemos todo ese patriarcado también, esa dominación y todo eso. No sé si es aquí, sí creo que aquí en uno de los capítulos de este libro que habla sobre eso, de cómo se forman los estados, em, para que hubiese un estado necesitaban seres humanos, población, necesitaban personas para que el estado fuese un estado y como desde que vemos la antigua Grecia se forman estas sociedades-estado, necesitan mujeres que puedan tener ciudadanos, hijos, pero que esos hijos sean bien cuidados. ¿Y quién más puede hacer ese trabajo que las mujeres? Entonces vemos que está toda esta idea del trabajo doméstico, de la subordinación de la mujer, es viejo y se forman todos estos Estados Unidos y estas naciones con esa misma vieja liturgia anterior. Así es.
es sorprendente de verdad cuando uno empieza como a leerlo y que son ideas que no, que está todavía muy arraigada en muchas personas. ¿Puede colaborarme con los siguientes Ujú. dos párrafos, por favor? Sí, según, ahí va, ¿verdad? Sí, según la Universidad de Chicago a mediados del siglo, ayúdame con ese siglo, no recuerdo, 19. Es Ah, ok. 19, Más o 19. menos en la misma época en que se celebraba la Convención por los Derechos de la Mujer en Seneca Falls, esta idea se había arraigado en New York. Las clases medias más acomodadas consideraban que su trabajo consistía en defender los valores familiares tradicionales y no solo en sus propios hogares. Las mujeres en particular reforzaron su papel de dictadoras de las normas domésticas y familiares, añade, juzgando a quienes no cumplían el ideal estadounidense de maternidad doméstica. Las mujeres vigilaban a otras mujeres. Las reformadores sociales de la clase media de New York, explica Stenzel, estaba entre los que creían que la autosuficiencia femenina era sinónimo de indigencia. Indigencia, sí. Incluso destacadas sufragistas al tiempo que presionaban por su derecho al voto, compartían un compromiso con el ideal de la esposa y madre doméstica. Entre las reformadores morales de la época, por ejemplo, estaba Lydia Maria Child, contemporánea de Elizabeth Cady Stanton. Exacto. Entonces vemos que en ese momento, cuando yo leía los fundadores, pero bueno, porque si ellos estaban a favor de la libertad, iba como en una escalera. No sé, no escalera, pero sí va como en tamaño. Entonces, por ejemplo, los fundadores, pues dijeron, bueno, somos iguales y por eso se empieza a vencer la esclavitud. Pero entonces cuando vemos que las líderes reformadoras asimismo piensan bajo esos principios, y no solo eso, muchas reformadoras le dieron la espalda a mujeres indígenas y también le dieron la espalda a mujeres negras. Entonces, vemos que en escala, cuando uno ve, o cuando ya vemos como, repasamos como en la historia, son como también mucho a las mujeres que estaban siendo, las sufragistas que nos mencionaron, Stanton, Gady, eran mujeres blancas, no eran mujeres negras. Habían reformadoras en la fila de los sufragistas y en las convenciones habían mujeres negras, pero las más predominantes eran mujeres blancas y muchas decían como necesitamos el derecho al voto, pero no importa si no se logra para las mujeres negras, o no importa si esto acae consecuencias sobre las mujeres indígenas. Y vemos que muchas eran cuidadoras aún todavía, querían el derecho al voto, pero aún eran cuidadoras de ese pensamiento de los fundadores. Entonces, eso para entender, porque en ese momento, entonces tenemos, para hacer recuento, tenemos a mujeres indígenas, ellas estaban viendo también cómo ellas tenían eh, mayor poder en sus hogares, en su comunidad, pero también las sufragistas estaban peleando, o sea, a su vez con hombres blancos y también mujeres que estaban de acuerdo con ese pensamiento. Entonces tenemos esas dos fuentes ahí peleando continuamente. De ahí salen dos personas que nos van a mencionar continuamente, que es Morgan. Entonces vamos a ir un poco a entender a ellos dos, porque ellos empiezan, a raíz de que empieza a haber esta pelea, ellos empiezan a decir, bueno, entonces empecemos a revisar cuáles son las raíces de cómo debe ser un Estado, cómo se debe organizar, y empiezan a encontrar varias cosas. Entonces, no, ahora nos vamos a ir a, permítanme un momento, permítanme un momentito.
ya me ubico rapidito y ya, seguimos. Ok. Em, bueno, hay algo aquí que me parece importante para que lo vayamos revisando. Es ahora. eh, que es Abigail. Listo. Entonces, ¿quién me quiere colaborar ahora yendo con la lectura? Graciela. Ok. Desde el Desde principio el hubo esposas principio. de hombres blancos. ¿Sí? Ahí empecé. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí había empezado. Desde el principio hubo esposas de hombres blancos libres en Estados Unidos a las que molestaba el doble rasero en el corazón de su democracia. En 1776, Abigail Adams, la reflexiva e inteligente esposa de John Adams, que más tarde se convertiría en el segundo presidente de Estados Unidos, le escribió para instarle a acordarse de las damas y ser más generoso y favorable con ellas que sus antepasados. ¿Qué significaban realmente la libertad y la igualdad si eran para algunos y no para todos? ¿Sigo? Sí, por favor. Yo te digo cuando ya. ¿La ¿Sigo? pregunta? Sí, por favor. Sí. La pregunta de su esposa le hizo reflexionar, pero al final Adams decidió que las mujeres ya ejercían el poder indirectamente a través de sus maridos en casa. No necesitaban tener también una presencia política fuera de él. Sabemos que no debemos derogar nuestros sistemas masculinos en favor del despotismo de las enaguas, respondió. Bueno, ¿sigo? Bueno, sí, bueno, no, vamos a saltarnos unos párrafos, pero síguelo porque ahí ya Fue tienes una suficiente. idea. Con, ¿Sí? con eso ya fue suficiente. No, pero hay más que te vas yo me molestaba cada vez que leía un poco más, pero entonces vámonos en la convención acá, y luego vamos a leer, pero y las mujeres cansadas estaban, ¿sí? Desde en la convención. ¿Yo? ¿También? Sí, 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 por favor. ¿Sigo yo? Sí, por favor, gracias. En la convención, en la Convención de los Derechos de la Mujer, celebrada en Seneca Falls en 1848, la Declaración de Independencia se convirtió en la base misma de sus reivindicaciones. Emitieron una declaración de sentimientos que esencialmente tomaba el lenguaje de Jefferson en la declaración y lo aplicaba explícita y directamente a las mujeres, explica Brian Steele. Los activistas reescribieron las propias palabras de los padres fundadores. En la nueva versión, todos los hombres y mujeres fueron creados iguales. Pero el camino era largo. Las mujeres no solo tenían prohibido votar. Hasta la aprobación de la 19ª enmienda en 1920, eran propiedad de sus padres, hermanos y maridos, sin derecho a tener hijos propios. Según el derecho consuetudinario, un marido podía pegar y violar a su mujer. Y esto reflejaba las leyes de toda Europa. No podía demandar ni ser demandada, ni firmar contratos, ni hacer testamentos, ni mantener sus propios ingresos, ni controlar sus propiedades, escribe la abogada Renée Jacobs.
Las mujeres casadas estaban civilmente muertas. ¿Sigo? Sí, por favor. Vamos al, sigue, que hay dos cosas que me interesan. O sea, ahí estamos Bueno, viendo el contexto de lo que vivía una mujer. Era propiedad, no tenía derecho hasta que no se casaba, porque el único que tenía derechos civiles era su marido. También cuando viajaban o cuando se casaban con un extranjero, ya perdían sus derechos. Entonces, esto nos ayuda a identificar qué estaban viviendo en ese momento. Entonces, por favor, sigue hasta... ¿estamos en dónde? En las mujeres cansadas civilmente las muertas. leyes, las Las leyes, leyes, sí. las leyes. Sí, las leyes se Las establecieron. leyes se establecieron basándose en el principio de que una mujer casada podía estar cubierta por la identidad legal de su marido, escribe la historiadora y jurista Linda Kerber. Solo existía como ciudadana a través de su marido. Esto significaba que hasta 1922 una mujer estadounidense podía perder su ciudadanía si se casaba con un hombre extranjero que no fuera ciudadano, aunque ambos vivieran en el país. A las mujeres nacidas en Estados Unidos se les denegó el pasaporte en los años 50, añade Kerber, porque se habían casado con extranjeros antes de 1922. Estados Unidos no era el único país con estas normas. De hecho, al día de hoy existen leyes de nacionalidad en docenas de países como Nepal, Arabia Saudí y Malasia que impiden a las mujeres transmitir automáticamente la ciudadanía a sus hijos o a un cónyuge que no sea ciudadano. En el siglo XIX, ¿sigo? Ahí está bien. Ah, Entonces, aquí tenemos un pleno contexto de lo que vivían las mujeres y empieza a haber estas convocatorias entre mujeres y estas convenciones y cada vez se va haciendo más fuerte el movimiento. Y entonces los hombres dicen, vamos a perder la forma como tenemos el poder. ¿Y qué pasa ahí? Se reúnen antropólogos, esto lo van a decir acá, se reúnen filósofos, se reúnen personas de la ciencia y bueno, vamos a respondernos dos preguntas. Gracias, léeme las dos preguntas. Entonces, la civilización, ¿cómo había empezado? Bueno, si quieres yo la leo y ya alguien me ayuda y hacemos otra vez el sí. ¿Cómo había empezado? Existía un estado de naturaleza más simple que supiera explicar quiénes eran los humanos biológicamente. Entonces, desde lo biológico vamos a poder responder que los hombres gobiernan por encima de la mujer. Habían muchas preguntas en ese tiempo y muchas personas las mandaban en búsqueda. O sea, iban a convivir entonces con indígenas. Pero bueno, entonces terminó la pregunta. ¿Existía un estado de naturaleza más simple que pudiera explicar quiénes eran los humanos biológicamente en el fondo? Algunos se preguntaban si estudiando a los salvajes, se le llamaban así a los indígenas, que vivían en los estados primitivos, ellos podrían comprender el pasado común de la humanidad y explicar los orígenes de la sociedad humana. Entonces, bajo esas premisas, bajo esas preguntas, esas personas se reúnen, mayoritariamente hombres, también vemos que habían mujeres y de hecho vamos a ver que hay una que apoyó a Donald Trump, que también tenía esas mismas ideas, en ese momento también habían mujeres que estaban a favor, y se van y lo que encuentran estudiando a los salvajes, como le decían ellos, encuentran que no podían refutar que la forma de vida era cambiante, que las civilizaciones no tenían un constante y que muchas civilizaciones que estaban en ese momento también perseveraban y vivían de forma con las mujeres al mando. Entonces, en esta página me interesa que revisemos em, este último párrafo y antes de eso, pues me gustaría que leyéramos un poco en Estados Unidos. ¿Quién me puede colaborar ahora? A ver, si quieres, Libardo, por favor. Ya. En Estados Unidos, al observar de cerca las culturas indígenas americanas,
Los estudiosos vieron rápidamente socavadas sus propias formas de entender las relaciones naturales de género. En algunas sociedades indígenas, los llamados salvajes vivían tradicionalmente en clanes matrilineales, grupos familiares unidos por sus antepasados femenino común. Nombres transmitidos de generación en generación por las madres. Nada es más real que la superioridad de las mujeres, observó Joseph Franquis Lautau, un misionero jesuita francés que vivió en una comunidad nativa americana no lejos de Montreal, Sí, señor. en el siglo XVIII. Ya le sigue. Son ellas las que realmente manifiestan la tribu, la nobleza, la sangre, el árbol genealógico, el orden de las generaciones y la conservación de las familias. En ellos reside toda autoridad real. ¿Sigo? Sí, por favor. En América. En América había mujeres indígenas que poseían y gestionaban propiedad, practicaban deporte al aire libre, que exigían mucho esfuerzo físico, como juegos de pelota y combates de lucha tanto por diversión como de forma competitiva. Las jóvenes navajo, tribu, ¿no? Sí. Sí. Corrían carreras para demostrar su fuerza de carácter. Las mujeres del estado mexicano de Sonora podían correr más de 70 kilómetros en una noche, según señaló un etnólogo europeo. Si quieres, dejémoslo ahí y vamos entonces a identificar esas mujeres. Porque bueno, entonces vamos a verlo. Muchas gracias, Libar. Entonces por aquí, cuando nosotros vamos a ver, permítame un momento. En la actualidad todavía hay mujeres, todavía existe el pueblo navajo y estas mujeres todavía siguen llevando, o sea, ha cambiado algunas porque a pesar del tiempo y a pesar porque el hecho de que se cambiara, ¿cómo les explico? Como esa opresión, ella explica como la opresión de las reglas que había, a muchas comunidades indígenas se les obligó a cambiar sus costumbres. Pero a pesar de eso, hay algunas tribus indígenas que sobreviven con sus costumbres. Entonces aquí, por ejemplo, hay una página que encontré que habla de unas mujeres que ya revisamos con Lili en el capítulo pasado y la que estamos revisando el día de hoy. Entonces, aquí hay una de las mujeres en diferentes países, tribus que lideran las mujeres. Entonces, en Francia, esta que es en Estados Unidos, que es la que nos está llevando Zaini a recordar. Y en la actualidad, esta la vimos en el capítulo 2, que es China. Tienen un nombre, que ya aquí de pronto no lo tenemos. Los Ahun, que las mujeres eh, bueno, lideran como qué comida van a tener y también que le hacen una habitación a las mujeres que ya tienen una edad para que sus maridos las vengan a visitar, pero se van. Y de hecho de esto hay un documental en Dolce Vele que vi hace unos años atrás. Entonces vemos esas mujeres, pero entonces era para un poco ponerle cara a lo que estamos leyendo de quiénes eran ellas. En la actualidad, por ejemplo, esta mujer, ella estudió y es de la tribu Navajo, pero es reconocida por montar tabla. Bueno, no me acuerdo cómo se dice el nombre, ahí tiene un nombre, pero en este momento se me fue. Entonces, son mujeres que persisten. ¿Otra vez? Skate. Entonces, exacto, que es reconocida por este deporte. Y en la actualidad son pueblos vivientes y que están ubicados aún en Estados Unidos. Entonces, esas características estaban a ese mismo tiempo.
Bueno, vamos más adelante. Permítame un momentico. Entonces volvemos a nuestra lectura. Y bueno, entonces recapitulando, entonces eh, a, a la vez que las mujeres estaban como pidiendo el sufragio femenino, se estaba volviendo más fuerte, mandan antropólogos, jesuitas y van e investigan. Pero también en ese investigar y en ese soportar de los antepasados, si es algo homogéneo, si esa cultura de que los hombres lideran es algo homogéneo en las culturas, encuentran no solamente los padres fundadores y los que defendían como el patriarcado, encuentran que no es así, encuentran que hay tribus indígenas donde las mujeres son más saludables, encuentran donde las mujeres toman decisiones y empiezan a temblar un poco en cómo vamos ahora a refutar de que sí, que el hombre es el que predomina y tiene que predominar esa forma europea de que el hombre tiene que estar por encima de la mujer. Y entonces, ¿cuál es el argumento ahora si los antecesores no están mostrando eso? Si están mostrando un sistema matrilineal. Entonces, ¿a qué lo acogen? Entonces, eso es lo que ahora vamos a empezar a revisar. Permítame un momentico. Vamos a ir a esta. Bueno, entonces ahora, ¿quién me puede ayudar leyendo? ¿Martica? ¿Desde dónde? En una edición de 1900 del You. En una edición de 1900 del Jornal de América Folklore, el etnólogo William Martin Booth, bueno, sí, que había pasado un tiempo con los Auden, bueno, soy mala para el inglés, ¿Es una tribu indígena? describió una canción, es la tribu indígena, describió una canción de condolencia que revelaba lo mucho que sufría la comunidad cuando fallecía una mujer que cuando lo hacía un hombre. Se consideraba peor incluso que la muerte de un jefe. Escribió, peor que la muerte de un jefe, escribió, porque con ella se pierde el linaje. Cuando los indígenas empezaron a aprender inglés tras la colonización, añadió, solían hablar de un hombre como ella y de una mujer como él. Intercambiaban los pronombres, consciente o inconscientemente, porque veían que él expresaba el género más importante. Veían que él expresaba el género más importante en la lengua inglesa. Un profesor observó que al aprender la Biblia, los niños indígenas también cambiaban insistentemente el quinto mandamiento de tu padre y tu madre, a tu madre y tu padre. Cada sociedad nativa americana está organizada de forma diferente, medio oeste. Las tribus ornaban, por ejemplo, son patrilineales, pero según se cuenta, Jennifer Ness de Tendale, profesora de Estados Americanos en la, de ahí no,
No corre más. Hasta ahí. Ahí está bien, ahí está bien. No, hasta ahí estaba bien, perdóname, fue mi error. Hasta aquí estaba bien. Entonces, nos ubica en 1920, aún el sufragio femenino no se había dado, estaba pasando, les tocó caminar. Empezaron en 1848 y hasta 1920 es que se da por fin el sufragio femenino. Y entonces aquí nos muestran un periódico de 1900 donde nos evidencian que aún más, que la mujer en las tribus indígenas o sea, era una forma matrilineal y que aún se veían los niños, en la cultura de los niños. Los niños al aprender inglés, eh, o sea, cuando se dice él, se lo ubicaban a la mujer y también cuando se enseñaba en la Biblia. Entonces, aún más datos de que hubieron tribus donde la mujer sí era un rol muy importante en la tribu. Entonces, hay un dato más antes de 1900, porque lo que ellos están haciendo es datándose para no dar el sufragio femenino. Entonces, en esa ida encuentran estos antecedentes que se están dando en el mismo momento. Bueno, nos vamos entonces un poco más. Aquí un poco más de cómo era el pueblo. Aquí es como una entrevista de una persona que que es de una tribu. Y antes de eso, me gustaría pues que podamos entender un poco de cómo estaban ubicados. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, volvemos a la pantalla completa, en Estados Unidos, habían 5 tribus en específico que nos la van a mencionar a lo largo del capítulo, pero entonces, por ejemplo, tenemos los Cayuga, por acá estaba más o menos Seneca Falls, y antes que existiera Seneca Falls, entonces estaban las tribus. Entonces estaban los Moa, los Oneida, los Onaga, y en sí ellos eran como, bueno, los Seneca, y aquí vemos las representaciones, cuando me puse a buscar como esas tribus indígenas, me salieron mujeres. Las representaciones indígenas estaban en mujeres precisamente porque esas tribus, esas 5 tribus, bueno, aquí nos muestran 5 tribus, más de 5 tribus, pero en sí, como lo llamaba el nombre que no podemos mencionar porque es siempre difícil, cuando nos leyó Libardo, los Unagua, yo también no lo sé pronunciar, estaban divididos en ellos. Y entre estas mujeres, cuando estaban peleando entre tribus, se reunían entre ellas, entre estas mujeres para acordar cómo iban a ser los territorios y cómo vivir en paz. Pero eso era trabajo de las mujeres. Entonces, aquí estaban los Unaga, donde estaban ubicados, los Coyuga, o Cayuga, perdón, los Seneca y los Tuscarora, como para darle un poquito de entendimiento un poco a esas tribus indígenas que estamos leyendo. Bueno, ahora nos vamos a algunos pasajes que me parecen o párrafos que me parecen como interesantes verlos y que nos aportan un poco más a entender. Entonces, perdón. Entonces, ¿quién no ha leído? ¿Cindy? Hola, Hola, mi Cindy, ¿cómo estás? Aquí, si bien. quieres, seguimos siendo un pueblo. Seguimos siendo un pueblo. Seguimos siendo un pueblo matrilineal. Añade de Natales. Mi madre era nuestra matriarca, así que reconozco el liderazgo y el poder y la autoridad de las mujeres por vivir en un sistema matrilineal. Como muchas sociedades matrilineales, la suya no es una simple inversión de patrilinaje. Hace relativamente poco que los estudiosos occidentales han empezado a apreciar la complejidad del género en algunas tradiciones indígenas. En los relatos de la creación se habla de un tercer género, que es la persona llamada Nalei, o tercer género. Explica de Nadal. Era la persona que mostraba habilidades y talentos de negociador y mediador entre hombres y mujeres, normalmente vestido de mujer.
Hay otros que creen que sus antepasados reconocían 4, 5 y quizá más manifestaciones de género, que sugieren podrían corresponder a algo así como gay, lesbiana, hombre femenino y mujer masculina. El término indígena, dos espíritus, también ha resurgido en el uso común para recuperar este concepto de fluidez más allá del binario de género. ¿Hasta dónde, Judy? Vamos a leer hasta negociar. Hasta acá. Ok. En ciertas tribus nativas americanas, un papel femenino transversal constituía una oportunidad para que las mujeres asumieran permanentemente el papel masculino y se casaran con mujeres. Ha escrito la antropóloga Evelyn Blackwood. Estas prácticas culturales confundían las ideas occidentales sobre el género y estaban poco documentadas por los forasteros. Según Blackwood, en las comunidades nativas americanas igualitarias podía ser más fácil cruzar género, porque ni los hombres ni las mujeres realizaban trabajos más valorados que los demás. Sin una diferencia de estatus, había menos barreras para negociar. Había menos barreras que negociar. Exacto. Entonces, no sé si quieres hablar de algo que te vaya parecido relevante. Lo último me parece como el ideal, ¿no? Aquí hay varios asuntos. Sí, dime. Sí. O sea, sobre la parte que sí que porque ni los hombres ni las mujeres realizaban trabajos más valorados que los demás. Porque hoy en día todo es, o sea, todo va muy encaminado a lo que puede, no puede ser alguien por su género, ¿sí me entiendes? Exacto. Oye, sí, porque, por ejemplo, hoy vimos varias mujeres policías y el conductor era con el afán, no, que hace una mujer policía en vez de quedarse en una oficina para atender llamadas, o sea, ya me tenía como cansada por eso. Y yo le dije, pues si quieres ser policía, déjala, o Así sea, porque es. no la ven en ese papel. Así es, y son cosas que son actuales, que Sí, pasan. claro. Entonces, en los médicos también pasan muchas cosas que he escuchado en estos días en podcast y que uno se da cuenta que esto que pasaba en la antigüedad igualmente también se ve en estas fechas. Entonces, también Sí. aquí hay varios aspectos y es que aquí los que se fueron a investigar, o bueno, los antropólogos, y ella, porque en este caso es un relato de Ned Dale, que ella empieza a contar cómo era de generación en generación, cómo era ese comportamiento y esas roles de la mujer. Y nos habla también se reconocía en las tribus indígenas un tercer género, donde podría ser, en este caso, podría ser gays, lesbianas, que es ese género llamado Nardelli, este que está aquí. Entonces, vemos que también en las tribus indígenas hay un reporte de ese tercer género y que ellos no tenían ningún problema, de hecho eran negociadores. Y también se ve matrimonios entre mujeres, o sea, entre mujeres. Entonces, el papel del género no era tan importante para unas tribus indígenas. Y eso me parece como que como destacable de esta parte. No sé si alguien que quizás puede ver algo más. La parte Yo del iba a decir matrimonio, algo. ¿no? ¿Sí, Martica? Lo que yo iba a decir era que aquí en la región donde vivo, los indígenas también se expresan así. O sea, ellos nos dicen, eh, ellos confunden los géneros. O sea, ellos no dicen él, sino que dicen ella cuando se refieren a hombre y cuando se refieren a mujer. O sea, también hay, o sea, ellos al hablar se equivocan, o sea, como que le dan la prioridad a la mujer. Y había mujeres que iban, o sea, iban
como que, por ejemplo, por acá donde yo vivo, hay una mujer, claro, está lejos, que ella como que es la que manda. Y ellos, por ejemplo, cuando alguien les dice que, pero allá manda es la mujer, algo así, entonces ellos como que o sea, ellos no se ponen a defender ni nada, sino que ellos se quedan callados, o sea, no se ponen a defender eso. Entonces me parece que todavía se conserva eso En algunas tribus, en, sí. en algunas tribus indígenas, sí. Bueno, Aquí, aquí en Colombia se diría comunidades indígenas. ¿Cómo se llama esa comunidad? Martica, aquí ¿sabes? ¿puedo Sí, hablar? Los ¿cómo se aruacos, llama? Aruacos. aruacos, sí. Arawakos. Aquí nosotros vivimos también aquí cerca de una comunidad indígena que se llama los Yupas, o sea, los motilones de la sierra del Periján. Y ellos también utilizan lo mismo, ellos confunden eso. Ellos, por lo menos allá había una, decía que ve, David, no le pongáis mucha carga a la burra, al burro que está preñado. Al burro que está preñado. Sí, no le pongáis mucha carga al burro porque está preñado. Quería decir mujer, ¿ya? Perdón, Ok. quería decir hembra, ¿ya? Pero ellos confunden una cosa con la otra, ¿ya? Eso es eso es para risa con ellos cuando se habla con ellos, a veces así. O sea, no Pero tienen. ellos hablan su lengua. Si no, ellos confunden el español, ¿ya? En su idioma lo dicen bien, pero ellos confunden el español, ¿ya? Los géneros, los verbos, los artículos, todos ellos lo confunden. El artículo, bueno, lo confunden con ella, ¿ya? Entonces, o Lola también, y así. Imagínate, o sea, todavía vemos eso. Y aunque vemos también aquí, hay muchas comunidades indígenas que tienen ese sistema patriarcal también. Aquí también hay comunidades indígenas donde hay ese sistema matrilineal. Entonces, creo que es importante lo que estamos leyendo, bueno, y que este libro es muy, muy actual, poder, poder interpolarlo también a lo que estamos viviendo, como esas como esas comunidades también lo ven. Y pienso que hay algo que ella intenta como es explicar en muchos de sus párrafos y es como se ha intentado como agotar esa forma de esas comunidades. Sin embargo, también que lo que nosotros estemos peleando también o lo que estamos estudiando también tiene que ser aplicado a todos, porque a veces uno se sesga y quizás no ve a la mujer indígena que le toca muy fuerte, porque hay mujeres indígenas en Colombia que en la actualidad uno ve que tienen que tener muchos hijos y uno quizás habla con ellos y yo creo que para eso hay que tener estudio y saber bastante eh, de cómo trabajar con comunidades indígenas, pero aquí en Bogotá uno ve todavía mujeres indígenas que vienen de la parte de Nariño y de la parte del Cesar, y ellas en general tienen varios hijos y es muy dura la vida de ellas, pero entonces cuando mi reflexión, y aunque eso no lo tengo que decir ahorita, sino más adelante, sino que cuando yo leía esto, decía como una de las reflexiones también es lo que peleamos, no tenemos que olvidarnos de todo tipo de mujeres. Entonces, porque a veces uno puede caer en esa misma trampa o en esa misma forma sesgada de ver como las reformistas en ese momento o las sufragistas en ese momento, que defendieron su derecho, pero a la hora de quizás validar el derecho también para las mujeres indígenas y para las mujeres negras, no fue así. Entonces, como ver esa amplitud y ese espectro de todos los tipos de mujeres que hay, y no solamente, o sea, cuando ya hablamos de trans y ya hablamos de varios, es amplio. Y creo que pues eso es una de las reflexiones que tenía de este texto. Si quieren otra opinión o continuamos. Yo quería también llegar a que este libro ahorita nos está, ahora que mencionamos
estas cosas de los indios, de los indígenas, acá en Colombia también. Entonces eso demuestra que en algún tiempo ellos fueron comunidades matrilineales, ¿cierto? Porque no creo que ellos estén enredando esto así porque así no, sino que trajeron una costumbre, trajeron una costumbre de sus ancestros, de sus antepasados, de que la mujer era como primero, ¿cierto? De primero, la mujer era algo muy especial para ellos y que la mujer de pronto en aquellos tiempos, aunque fueran ellos indígenas, la mujer tenía su rol de superioridad en esas, en esas tribus, porque leyendo esto ahora, mirando esto, pues está como dándonos esa instrucción, ¿cierto? Esa insinuación de que en un tiempo, porque mire, yo le digo que sí, porque aquí en la casa acabamos de hacer un pisito y tenía un pisito como de unos 10 centímetros hacia abajo y lo pusimos al tanto, ¿ya? Planito todo. Y yo ahora tengo la costumbre que tiro el pie creyendo que está el pisito abajo. Y tiro el pie y me mando y no encuentro el mismo piso planito. Entonces, eso me da que yo ya tenía la costumbre de tirar el pie hacia adelante. Entonces, creo de que eso pudo haber sucedido. El cambio ese, pues, lo es ahora, ¿no? Que ellos fueron ya civilizados por los blancos y todo eso. Les cambiaron las costumbres y todo. Pero creo que por lo que estoy leyendo en este libro, o lo que estamos aprendiendo en este libro, es que sí, que el, el, ellos tuvieron en su tiempo las mujeres tuvieron un rol muy importante dentro de esas comunidades. Eso quería decir. Sí. De hecho, el libro muestra un relato de, pues, las comunidades indígenas tienen su origen de la vida, o su primer inicio, y muchos de estos matrilineales tienen un inicio desde la mujer. Entonces, sí, es evidente. Y el mismo texto dice que muchas comunidades, lo que tú estás hablando, Libardo, es muy cierto porque también en el texto nos da ejemplos de cómo muchas comunidades indígenas que eran matrilineales, por la opresión del cambio y de la colonización y de las reglas impuestas, de que el hombre era el único que tenía derecho, por ejemplo, hablemos de tierras, cuando llegan los colonos y a medida que se va dando el tiempo, se le va quitando territorio a los indígenas, que son cosas que hemos vivido aquí en Colombia también. Y a medida digamos, solo los hombres eran derecho civil, tenían derechos, y las mujeres no, para tener su propiedad de tierra, muchos indígenas tenían que empezar a hacerse objeto ciudadano para poder no perder sus tierras. Entonces, decía que en muchas culturas indígenas la propiedad era de la mujer y se daba de generación en generación a la mujer, también porque de ahí venían como los hijos. Entonces, ya la mujer ya no tiene, decía ahí un relato que leímos, no sé si fue con Gracie o fue con, no me acuerdo si fue con Martica o Cindy, que leíamos que ellas decían, ya no tenemos nuestras tierras, ya no nos pertenecen, ya no podemos hacer esto. Entonces, es verdad, pues muchas comunidades que eran matrilineal pasó a ser un modelo patriarcal. Y nosotros vemos que muchas culturas, muchas comunidades indígenas colombianas les pasa eso. Vamos a ver y va a entrar un poco en el asunto y retomar un poco la cuerda de donde íbamos. Y es que estamos revisando, ¿por qué estamos revisando los antepasados, las comunidades indígenas? Porque empezaron a decir, bueno, tenemos que buscar argumentos. Y el argumento que fueron a buscar no les ayudó. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Entonces vamos a leer este párrafo que quizás nos empieza a ubicar también en cómo ahora ellos van a justificar el patriarcado, cómo ellos van a justificar, y recordemos que están a años de sufragio, darse el sufragio. Entonces, ¿qué me ayuda con este párrafo? ¿Puedo decir algo antes que se me olvide? Claro, sí, señor. Mire, algo que estoy ahora aprendiendo
al leer este libro, al ir estudiando este libro, ellos están reclamando ahorita, los indígenas están reclamando las tierras que usted dice que ellos han perdido, ellos las están reclamando. Y por eso es que los gobiernos a hoy en día se ven comprometidos, aunque los han reunido, pero se han visto comprometidos a sostenerlos de todo, de todo, porque ellos están reclamando sus tierras. Aquí en el Cesar, bueno, ya eso es una cuestión, aquí en el Cesar, el departamento de Colombia, para los que están afuera, ya les han comprado mucha tierra para los indígenas, allá por el lado donde está Martica, a los arhuacos les han comprado, les ha tocado comprarle a los blancos, a los colonos, y dárselas a ellos, no es vendérselas, es dárselas a ellos, porque ellos las están reclamando, y a la postre tienen que, unas ayudas inmensas vienen para los indígenas. Eso quería también aportar. Y mira que va muy relacionado, porque a veces, por eso yo digo que quizás de pronto no debemos hacer el hecho de que estamos entendiendo la igualdad, porque también yo creo que sin darnos cuenta a veces podemos estar creyendo o diciendo como esos indígenas o esas personas y no las estamos validando como seres y como de derecho, y creo que eso nos puede llegar a pasar. Porque Zaini decía sin embargo, por ejemplo, cuando ella estaba como recordando eso, de la parte de los indígenas y del sufragio, decía que también se veía que a los indígenas se les veía bueno, tienen ese sistema democrático, sin embargo, no son como un punto de referencia para adelantar la sociedad. Pero entonces podemos estar cayendo en ese mismo error que cayeron los sufragistas, y eso de la restitución de tierras, protección a los indígenas, es fundamental, yo pienso, porque ella lo está tocando aquí. Algo que le voy a aportar, que es chistoso y pero mire que tiene toda la lógica del caso. Aquí los yupas votan por las mujeres. Ellos no votan por hombres, votan por mujeres, mujer bonita, y van a votar por la mujer. Oye, ellos no votan por hombres. Algo muy especial. Tuvimos una candidata indígena en las pasadas elecciones. Eso es algo histórico también en Colombia. Entonces creo que eso es muy como reivindicación, no solo de la mujer como tú le dices, los colonos, sino también en que las mujeres también empiecen a tener actitud. Y de hecho en las universidades también se le está dando posición o cupos para las mujeres indígenas, que eso sí debe ser muy importante. Entonces, gracias, Libardo, que alimenta un poco lo que estamos leyendo, que es algo que no está lejos de nosotros. Entonces, vamos a continuar leyendo. No sé si repetimos ronda. Jess, nuevamente. Sí. Pues yo quería decir algo. Bueno, Martica. Judy. ¿Sí? Con respecto al lenguaje y a cómo tenemos que dirigirnos con la comunidad indígena. Por ejemplo, muchos de ellos no les gusta que les digan indios. No. Porque mi esposo viene y dice que no, que aquí llegó un indio. Y entonces ellos han dicho, nosotros no somos indios, nosotros somos indígenas. Exacto. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a ellos, así como también que tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a la comunidad LGBT. Exacto. Porque gracias, de pronto Marti. muchos de nosotros de pronto nos dirigimos a ellos en tonos despectivos así, en tonos así, o sea que no, y ellos se ofenden. Entonces, Sí. bueno, eso era lo que... No, muy valiosa tu apunte. Yo en la residencia he vivido con 2 chicos de comunidades indígenas. Son personas nobles, son personas muy bonitas, y hay que tener mucho cuidado como uno les habla, porque yo creo que el hecho de decirles indios es como decirle los primitivos, es sinónimo de decirle primitivos, salvajes, como le decían los padres reformadores, y que eso se vive ahorita. Podemos encontrar, yo he encontrado varias
personas que son Judith, a los indígenas. Ujú. y también en el holograma es que el que presentaste, el primero del que habla el libro, están dando una realidad que no es así. Y toda esa concepción que se tiene de ellos, que nos han dado a nosotros, no es real. Inclusive hay una tribu que no se vestían así como estaban ellos ahí vestidos. Estaban vestidos de otra forma, de otra manera. Y entonces o sea, se nos dio la idea de que eran incivilizados, atrasados, maleducados, sin valor, y eso nos lo han transmitido a través de las épocas. Y eso ha sido muy difícil de arraigar de nuestra mente, porque es una lucha, porque cuando a uno le dicen indio, ya en la mente de uno ya uno no los ve iguales, no los ve como personas, Inferiores. los ve inferiores. Entonces eso, yo leí el capítulo, lo leí todito acá en casa hace muchos días. Y es algo en que yo reflexionaba y le pedía perdón a Dios. Y es una lucha de mi mente porque, bueno, aquí estamos rodeados de personas, de ellos hay bastante. Y bueno, aunque ellos tienen una forma de vida diferente, ¿no? A uno hay unas costumbres, hay unas cosas ¿cómo te diría? Que moralmente pues uno no lo ve bien, ponen bien, pero tenemos nosotros que aprender a verlos como nuestros iguales, a tratarlos como iguales en nuestra mente y en nuestro vocabulario, en nuestras palabras. Gracias, Lili. Gracias, Lili, gracias por compartir, porque es un testimonio propio y pienso que eso es también tener humildad para reconocer que tenías esa postura. Y, Tengo y otro bueno, testimonio, ¿lo puedo decir? claro, claro que sí. Murió un señor allá arriba también, y mi esposa pues dijo que a través de de pronto ella olvidó decirlo, a través de esa vez que dieron ese testimonio que vio ella y de los indígenas, pues le conmovió mucho porque ese señor le daba trabajo a ellos, el señor era el que le daba mucho trabajo, es decir, todos los trabajos en esa finca casi lo hacían los indígenas. Y cuando el señor murió, y joven, y le cuento que todos esos indígenas lloraban de una manera desconsolada porque decía que se les había muerto el papá de ellos que les daba todo, les daba trabajo, les daba comida, les prestaba, les ayudaba. Entonces, esa es otra que también son bastante agradecidos, sino que también ellos tienen su cultura, entonces ellos las tienen y uno no puede eh, como repelerle eso a ellos o discutirle eso, no, ellos tienen su cultura, pero son muy agradecidos y que eran solidarios también. Bueno, eso también quería decirle. Sí, y creo que eso es un parte de un párrafo que ella le da como contar de una persona que entrevista y es que o sea, el líder o la líder no la ven como alguien superior, sino es alguien que ayuda, alguien que es un igual y que se ayudan entre la comunidad. Y eso uno lo ve, creo que en esas dinámicas de respetar a su otro, a su igual, lo saben quizás mejor que hasta uno. Y ahí es donde uno puede aprender. El respeto también, lo que yo he aprendido de ellos es el respeto. Por lo general no hablan mucho los que yo he conocido de la parte de Nariño, y son personas que sí tienen mucho cuidado por su familia, se tienen mucho sentido de pertenencia por su familia y por ni siquiera su familia como de esta familia es mi mamá, mi papá, sino de la tribu, o
no, tribu no se dice acá, sino de la comunidad en general. Entonces es algo que yo creo que hasta uno debe aprender de eso. También hasta tienen a veces el cuidado por la tierra. Es algo increíble que de pronto no lo han estudiado, pero ellos tienen mayor cuidado y respetan los tiempos de siembra. Entonces tienen en cierta forma cosas, saberes ancestrales que también quizás van muy en línea de proteger como la naturaleza. Y Entonces, ellos tienen algo muy especial también, que ellos casi no le dicen a la tierra, la madre tierra. sí, es verdad. Bueno, entonces vamos a ubicarnos porque igualmente ya se nos acabó el tiempo para dejar al menos la idea del capítulo y, y bueno, ya que creo que con eso podemos intentar como cubrir la mayor parte del capítulo. Entonces, vamos a leer, si quieres, Jess, me puedes ayudar desde así la paradoja de la democracia. Ok, vale. Así la Gracias. paradoja de la democracia estadounidense se complica aún más. A mediados del siglo XIX, las mujeres de Seneca Falls luchaban por el derecho al voto en un país que, según admitía, había extraído al menos algunos de sus principios democráticos de sociedades indígenas matrilineales en las que las mujeres ya tenían un poder significativo. Sin embargo, la ideología que sustentaba la expansión de Estados Unidos consideraba a esos mismos pueblos indígenas atrasados, vestigios del pasado, tal vez incluso condenados a extinguirse. ¿Cómo podían argumentar que la igualdad de la mujer representaba la modernidad y el progreso cuando las mujeres saunitas tenían tantos más derechos y mucha más autonomía en sus sociedades que las europeas y estadounidenses en las suyas? ¿Sigo? ¿O Sí, ya? por favor. Hasta unidos puede ser. Ok. Había que cuadrar los círculos. Y así fue como la cuestión de los orígenes del patriarcado se convirtió en una de las más importantes de aquella época. Atrajo la atención de influyentes pensadores de todo el mundo occidental, desde el naturalista inglés Charles Darwin y el teórico político alemán Friedrich Engels, hasta las más destacadas activistas por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Bueno, entonces lo único que quizás voy a mencionar de la siguiente parte es Matilda. Ella es va a hablar en varias páginas de ella y también ay, permíteme mejor aquí que yo tengo ubicado eso para que sea más rápido. De dos personas que entonces viendo las mismas comunidades empiezan a tener dos formas de pensamiento. Entonces, por un lado está Matilda y por el otro lado está Morgan, que los dos se sumergen en las culturas o en las comunidades indígenas y uno la ve como la inspiración política. Sin embargo, en la escalera de progreso, perdón, están en el último plano. Demostraba que era posible que las mujeres tuvieran poder. Veía como el ejemplo de las tribus indígenas que se podría lograr esto. Y por un lado, Morgan, que están al mismo tiempo, son contemporáneos y están en ese mismo, bueno, ¿y cómo vamos a decir que es sinónimo de adelantarnos? Entonces, por este lado, también se sumerge en la cultura y dice, pensaba que los nativos americanos eran bárbaros y primitivos, veía a los indígenas de esa manera. Y cómo utilizó, porque los dos utilizaron las comunidades indígenas para su propio beneficio, por un lado es sufragista y por un lado a favor de los fundadores, dominación masculina, dominación masculina, monogamia, matrimonio heterosexual igual a progreso y modernidad. Entonces, son dos corrientes fuertes que están ahí en lucha y esta es sin duda alguna pues la que ya estaba en existencia. Entonces él dice, no, o sea, yo que he visto las comunidades, veo que si hay estos tres componentes, va a haber progreso y modernidad. Entonces no nos podemos quedar como los bárbaros primitivos, dice él. Y por un lado ella dice como, no, yo veo que con esto sí podemos ver que las mujeres tienen poder, pero igualmente no, o sea, están en la escalera de progreso abajo. Entonces, ahí en parte para poder ver cómo cómo iban ellos a pelear esas dos cosas. Bueno, más adelante
¿Qué pasa? Entonces pasa la aprobación de la 19ª enmienda de derecho al voto, pero esa forma de pensarlo, de pensar el rol de la mujer, sigue vigente hasta 1950, donde nosotros vemos, aún hay películas que nos muestran como esa ideal de la mujer, eh, que debe estar en la casa, que debe ser una buena ama de casa. De hecho, salen muchos comerciales en el mismo tiempo, y esto ya está haciendo, ahí sí lo podemos cruzar con el movimiento feminista, perdón, en contraposición con este movimiento que sí están las mujeres a favor. Sin embargo, se da el voto. eh, Hay muchas mujeres que están a favor de esta línea. Perdón, yo no les expliqué, esta corriente es como la de los hombres, como la identifiqué, y esta es como la de las mujeres que iban haciendo el cambio. Y finalmente tenemos hasta los días de hoy a esta mujer, que no recuerdo cómo es el nombre, que son muchos nombres, pero esta mujer, aquí creo que lo tengo, ya. Phyllis Schlafly, no sé si se pronuncia así, bueno, ayudó en la campaña de Donald Trump en 2016 y venía con estos mismos ideales. Y algo que quiero que leamos, y quizás ya para cerrar, que es que me parece interesante de cómo a pesar de que ella como que apoyaba esa forma de vida de la mujer, que está en la casa, que cumple con el manual, que es una buena republicana o americana, que cumple con las leyes, como ella misma no aceptaba. Entonces quiero que leamos un poco eso, que me parece como interesante, y en esa misma paradoja que ahorita leíamos. Entonces, vámonos allá. 1970. ¿Quién seguía? No sé, Edita o Gracie. No sé, leo yo si querés. Por favor. ¿Nadie? Desde nadie Nadie hasta... abrazaría ser una madre republicana tan plenamente como la escritora y abogada antifeminista Phyllis Schlafly. ¿Qué? Sigue. ¿Dijiste algo? No te entendí. No dije nada. Bueno, sigo. Que se dedicó a promover al ama de casa estadounidense hasta que murió en 2016. Fue una de las primeras partidarias de la campaña, una de las primeras partidarias de la campaña de Donald Trump a la presidencia. En su funeral, él la describió como una verdadera gran patriota estadounidense. En la década de 1970, Schlafly movilizó a amas de casa afines para organizar una exitosa campaña destinada a impedir que Estados Unidos ratificaran la enmienda de igualdad de derechos a su constitución, que hasta entonces contaba con apoyo político bipartidista. Luchó contra el derecho al aborto y contra las mujeres trabajadoras. Sin embargo, a lo largo de su vida, Schlafly fue también la prueba viviente de las limitaciones del sueño doméstico. Mientras ejercía presión contra la igualdad, estudiaba, trabajaba y, con el tiempo, buscaba protagonismo político nacional. Nunca lo admitiría, pero su carrera contradecía las mismas normas que luchaba por defender. ¿Sigo? No, hasta ahí está perfecto. Entonces, vemos que ese modelo, para alguien que también izaba la bandera, ni siquiera para ella era, 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 o sea, no funcionaba Era ese bueno. modelo. Ajá, era bueno. Y bueno, Pero finalmente, el daño que hizo, eso es lo peor de todo, el daño que hizo. sí, porque promovió muchas
muchas marchas también en contra, apoyó a Donald Trump, hizo varias cosas que, o sea, utilizó los derechos ganados por las mujeres feministas, pero en contra, pero utilizó las energías en contra de las mujeres por las que ella pudo lograr hacer las cosas. Entonces es una paradoja bastante fuerte, bastante dura. Gracias. Bueno, no sé si quieren alguna anotación también de este párrafo. Y bueno, creo que no. Entonces, finalmente, quiero terminar. Fuimos párrafo salteándonos, pero espero que haya quedado como la idea principal del capítulo. Finalmente, quiero que cerremos con estas últimas preguntas con las que cierra este capítulo, y es, no sé si quieres, no sé quién quizás nos puede colaborar. César, así pues. Ok, este, así pues, cuando Friedrich Engels describió la derrota histórica mundial del sexo femenino, se refería al patriarcado que reconocía no a escala mundial, sino en Europa, donde vivía, un lugar donde los hombres detentaban un poder extraordinario en casi todos los estratos de la vida y lo habían hecho desde que se tiene memoria. El patriarcado europeo se estaba exportando en el siglo XIX a otros lugares, y al menos aquí el dilema central persistía. ¿Cómo llegó una sociedad a organizarse en torno al principio de la dominación masculina? ¿Cómo cómo pudo la gente llegar a un sistema de opresión de género tan notablemente sesgado? Si el patriarcado no era una fatalidad biológica o divina, ¿qué era? Bueno, esa última pregunta, como ella cierra este capítulo, son varios reflexiones, y, y creo que nos está dando apuntes de cómo, y clarificando también, porque cuando empezamos a leer el libro, pues al inicio, pues quizás muchos dijimos, pues de pronto es de lo biológico, pero vemos que es un sistema que predominó, una forma de ver, y me imagino que a medida que ya nos va clarificando y nos va dando luces más claras de lo que fue formando el patriarcado y esa idea de dominación sobre la raza, sobre la mujer también, eh, cómo se fue alimentando, y en parte ese miedo de perder el dominio, y también el aceptar que también cuando la mujer va al poder o puede lograr el poder, no hay civilizaciones, no se va a dañar, no se va a... porque el miedo es como o la sugestión que ellos ponen es, si las mujeres están en el poder, ya vamos a ir como en caída. Pero entonces también cuando vemos estos ejemplos de comunidades que son estables, comunidades fuertes, que son sólidas, y están las mujeres a cargo, y que esas ideas que nos han vendido, y que se han quedado y perpetuado no son así, pues nos muestra un poco más los rasgos, y me imagino que a medida que vayamos viendo los capítulos vamos a ir entendiendo un poco más estas definiciones. Y Judy, no, pues, ujú, em, bueno, en la introducción, en el primero y en el segundo capítulo, yo he podido entender que el patriarcado ha sido impuesto, ha sido impuesto, y que en el principio no era así. O sea, en el principio no era así. Fue sido impuesto, y no ha sido de una forma abrupta, sino que ha ido lentamente hasta establecerse. así es, así es. Y que
Y sí, concuerdo, que última reflexión muy, muy buena. Ha sido de a poco que se nos ha ido envolviendo y educando en esa forma. Pues no, quiero agradecerles a todos por las reflexiones también y por acompañarnos a repasar el capítulo y pues espero que a medida que pasen, de verdad que vayamos pudiendo quitar cada vez como esos sesgos que tenemos y que Dios vaya perfilando pues también cada cosa que vamos entendiendo. Entonces, los invito a que cerremos con una oración. Quedan todavía como pregunta pagando ahí, hermana, ¿cierto? Sí, hay muchas cosas Sí. que se pueden seguir trabajando. Una de, Ujú. una Sí, de señor. esas es, dice en la última ahí, el patriarcado, una fatalidad biológica o divina. ¿Qué quiere decir? Es como al inicio, ¿no? ¿Cómo? Volvemos, sí, señor. Gracias, iba a su opinar. Dígame. No, dígame usted a ver qué. Y tengo otra. No, que lo que pasa es que terminamos un párrafo antes y quizás esa... ¿Cómo, Libardo? No, Se no, no, perdió. no hemos hablado. Se te cortó. Sí, se le cortó el audio. No, lo que yo decía es que en realidad no, no sé si me escuchan ahora. No. Es que tu audio está como atrasado, Graci, tú nos escuchas después de que hablamos. Entonces, haz la intervención tranquila. Te escuchamos. No, es que me quedé con eso que Libardo se quedó con la pregunta a ver si era realmente una cuestión biológica o divina, y lo que digo es que en realidad nos olvidamos de leer ese último parrafito donde nos dice que no era ni una cuestión biológica ni una cuestión divina, para que quede claro. Sí, claro, yo entiendo, eso lo entendí, claro, que quede claro. Entonces, ¿cómo es posible que un algo tan intensamente malo como es el patriarcado haya venido a través de todos los siglos de nuestra historia del hombre prácticamente? Y entonces el patriarcado, ¿quién lo puso ahí? Satanás. Vino algo por Satanás en la Biblia todo este tiempo y apenas hasta ahora este movimiento es el que ha llegado a entender esto. ¿Cierto? Bueno, No sé, ustedes, No es de extrañar, bueno, no, digo, como, vino como resultado del pecado, o sea que en definitiva sabemos quién generó el pecado. sí, pero yo lo que llegó, sí, claro, y por eso es que digo que cómo es que posible que algo tan supremamente malo, bíblicamente también haya estado en la Biblia perenne ahí y hasta ahora es que pues ya muchas veces no se había mucho antes, pero no como ahora que estamos estudiando nosotros esto que el patriarcado es algo que ha hecho daño, que ha rivalizado con la igualdad. Entonces, y que hasta ahora prácticamente se está desenmascarando. ¿No lo creen? sí, pues, Sí, Libardo, y en nosotros, realidad desenmascarando un poco para nosotros, porque en realidad todavía sigue bastante diseminado y difundido y no es estas voces nuestras no son mayoritarias. Pues todavía más a mi favor, porque quiero decir que prácticamente antes no había habido algo así como en este movimiento, ¿cierto? Entonces, por eso digo, hasta ahora se está desenmascarando y para nosotros, porque
Mucha gente no sabe de esto, mejor dicho, que yo creo que un 90, 95, 99% no sabe esto todavía a fondo, a ciencia cierta, como nosotros lo estamos entendiendo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Yo considero que Yo quiero decir algo. bueno, No, precisamente es a nosotros que nos va a corresponder que el patriarcado va a ser un sistema Sí, que va a exacto, caer. exacto. Y por eso estamos nosotros entendiendo esto. Y por eso es que primero debe ser totalmente desarraigado en nuestra vida para nosotros poder dar el fuerte pregón. De hecho, entonces no podremos pasar la prueba. Amén. Yo también quería decir algo. bueno, dale. Perdón, Judy, te hemos extendido el estudio. No, yo lo que quería era comentar que cuando Libardo hacía esas preguntas de que cómo empezó, de por qué hasta ahora, yo creo que eso nos ayudó a entender un poco la anciana Ted en su estudio de Edén Adén. Ahí donde explica que esa fue como la primera transgresión, o sea, fue como la primera solución al, como por decirlo así, el problema por el que fue culpado Eva. Ya, porque como Eva peca primero que Adán, y como ella es la que influye que Adán peque, entonces eso fue una solución. Creo que también la anciana Terry, ella lo explicaba y decía, entonces el ser humano resuelve el problema con el patriarcado, así como cuando después vino el problema con Caín en el tema de la adoración, que resuelve con ese problema, y el problema con Can y resuelve apareciendo el racismo. Y el Kiama que se forma ahora, por lo que entonces el séptimo es lo último que se está trabajando, a pesar de que pueden seguir los problemas de racismo, de adoración y de todo, pero ajá, el pueblo de Dios es el que logra resolver todos esos tres y dejar esas eh, dejar eso que tenemos como arraigado y adquirido culturalmente y no cultural, porque está en todo. Y concuerdo con Cindy y quizás solo para agregar quisiera decir que creo que todos los indicios que hemos leído y también lo que hemos estudiado nos indica que no es algo biológico y tampoco que es un derecho divino, ni uno ni lo otro. Entonces, con eso quizás quiero responder a Libardo y también quisiera agregar también que es un mensaje que se está dando a nosotros, que se está perfilando a nosotros. Sin embargo, podemos ver mujeres como Zaini que están recopilando la historia también y que tienen claridad. Es decir, el mensaje se está dando a todo el mundo y hay muchas personas que lo están cogiendo y otras personas que no lo están acogiendo. Entonces, que se está perfeccionando en nosotros, pero es el mensaje, podemos validar también a través de lo externo que Dios está orando de la misma manera y esto nos deja ver, porque es un escrito muy actual y lo que hemos podido ver, todas las evidencias que hemos podido también estudiar y identificar de cómo está trabajando Dios. Y con eso quisiera responder. Ya, lo último. Último comentario, Jody. No, Jody, ahora que lo que estabas diciendo y me acordé de lo que hablábamos en las clases anteriores del libro y eso, de que se sorprendían de que en otras culturas sean mujeres las que sean o sea, como en ese papel que tiene el hombre en el patriarcado y en la naturaleza, que también se sorprendían con eso. Entonces yo me estaba viendo una serie en Netflix de Nuestro Planeta, que salió la segunda parte que trata de las migraciones y hablaban de los pingüinos y el pingüino macho se queda cuidando al bebé, a la cría, mientras que la pingüino hembra sale y busca o sea, es como lo contrario a lo que es el patriarcado, porque en el patriarcado uno ve al hombre que es el que provee y la mujer se queda cuidando.
En cambio acá es al revés. Y entonces el documental le explicaba y decía que si ella no veía como el trabajo bien satisfecho, esa era causa de divorcio en ese matrimonio de pingüinos. O sea, si el pingüino macho no cuidaba bien a la cría y le pasaba algo, era un problema serio con la pingüina. Y o sea, lo que quería decir con esto era que o sea, en la naturaleza hay de todo también. Hembras cuidando crías, machos cuidando crías, y no es como tan así que por naturaleza biológica el macho no puede hacer otra cosa que no sea cuidar. Anda, Judy, te voy a dar. También voy a interrumpir. Adelante, no, yo ya terminé mi intervención. Yo, bueno, ya al final, ya de todo el capítulo, yo entendí que al principio en Estados Unidos, como allí estaban las comunidades indígenas, entre ellas no existía el patriarcado, sino que existía este, el modelo matrilineal. Entonces, que los, digamos, los gobernantes, bueno, los padres fundadores, no tuvieron en cuenta, no tuvieron en cuenta eso para adoptarlo y ponerlo en práctica. Y, y que al principio allá fue así. Y entonces yo entiendo que, como dijo Martita en su primera presentación, que el fin se muestra desde el principio. Entonces, la autora ahí nos da a entender, no, bueno, yo entiendo, me corrigen si estoy equivocada, que debió haber sido así y que hubiera habido pues como más progreso y no hubiera habido la opresión y todos los derechos de la mujer que han sido vulnerados. Sí, Lili, yo concuerdo contigo. También quizás algo poner en debate. Esta semana escuchaba un podcast de unas mujeres que decían que, bueno, tras de que se le ha dado un rol doméstico, ni siquiera tiene el derecho a un, a un pago. Entonces, vulneración de los derechos en todo sentido. Y no, o sea, si al menos va a trabajar lo que hemos venido estudiando. Creo que a medida que podemos ver también y abrir nuestros ojos cada vez es más una bendición muy grande y a la vez quizás se va perfilando más. Entonces, creo que Dios nos está dando la oportunidad de ir venciendo, o sea, en cada parte, en cada área que quizás no teníamos claridad, irlo clarificando más. Y también algo muy bonito que me parece del libro es que va y rastrea la historia. Entonces, como hacemos también nosotros la metodología que empleamos. Entonces, no, muchas gracias a todos por la participación y pues bueno, esperemos que podamos cada vez mejorar esas ideas que tenemos. Entonces, los invito, Gracias a ti, Judy. ¿no? Con mucho gusto. Gracias, Entonces, Judicita. Entonces podemos no, cerrar con la oración. bueno, bueno. Padre en los cielos, Señor, te damos gracias por este cierre de este sábado santo, Señor. Gracias, Padre, te damos porque de verdad cada día tú, Señor, perfilas, podemos profundizar más, podemos entretejer, Señor, y entender que el mensaje es contundente, el mensaje es claro, el mensaje eh, es, es increíble, Señor. Cada día nos sorprendes y también nos sorprende, Señor, cómo pones piedras a hablar en el exterior, Señor.
Te pido, Padre Dios, que esta semana nos acompañes, nos guíes, nos ayudes a reflexionar en los asuntos que hemos tomado y también, Señor, que nos permitas cada vez, Señor, pulir el mensaje, Señor. También que nos permitas identificar cada parte que quizás todavía nos falta, que podamos, Señor, rendirnos a ti y entender qué, qué parte nos falta sanar, qué parte nos falta eh, rendir, Señor, qué parte nos falta eh, cambiar, entender que no está bien, Señor. Ayúdanos, Señor, porque cada paso que damos es cada vez más competitivo, es cada vez más, no competitivo, es cada vez más elevado, es cada vez más sublime, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente, a estar dispuestos a abandonar cosas que no son. Te pido, Señor, que nos acompañes, que te quedes con nosotros en esta semana que viene. Señor, te pido por la salud de cada uno que estamos aquí presentes, que tú acompañes a Lili, a Libardo, Señor, que también nos ayudes a no flaquear. Sabemos que cada vez es quizás difícil, que todos tenemos dificultades, pero Señor, ayúdanos a permanecer firmes en ti, en tu mensaje, Señor. Gracias, Señor, por darnos este lugar predilecto, por permitirnos entender tu palabra, entender tu mensaje tan sublime. Quédate con nosotros en esta semana, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén.